saludaba tanto a los presenciales, saludábamos a los presenciales como también a los que están virtual, y agradeciendo el esfuerzo de venir acá en el medio de la amenaza de la tormenta de Santa Rosa. Bueno, antes de empezar con la puntuación, queríamos recordar que nos habíamos propuesto en el grupo más chico de las lecturas de Freud, de darnos tiempo. Me parece que es algo necesario de volver a repetir que son textos muy complejos, muy difíciles, y tal vez no alcance con una reunión para un capítulo. O sea que hasta donde llegamos, llegamos. Y lo que vamos a poder ir conversando, vamos conversando. Eso es lo primero que quiero decir. Después, y antes de entrar en la puntuación propiamente dicha del capítulo 5 del Más allá del principio de placer, quería hacer algunas, no sé cómo se llama, observaciones o volver un poco al capítulo 4 y a la presentación anterior, y reconocer ahí un esfuerzo descomunal de Mariela y Florencia, que las felicito, y la verdad que me conmueve porque realmente fue un esfuerzo descomunal, por lo menos para mí, tratar de entender este lenguaje que tal vez sea un poco ya ajeno a nosotros, ¿no? A pesar de que hemos leído el proyecto para el proyecto de la psicología para los neurólogos, y hemos leído la Carta 52 y hemos leído mucho texto antes de 1901, 1900, ya hace mucho tiempo, pero bueno, ese lenguaje, por lo menos a mí, me resultó un poco ajeno, pero diría que muy familiar a su vez, como no desconocido, pero sí, 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 exactamente, algo que es muy Heimlich, pero a su vez el Heimlich es muy escondido, ¿no? Es algo que se hace algo a escondidas. La palabra Heimlich quiere decir eso, ¿no? A escondidas, o es que está escondido, está. Entonces, agradezco ese esfuerzo descomunal de Mariela y Florencia con esa terminología que no estamos tan acostumbrados, pero también pienso en el esfuerzo descomunal de Freud, que ella tenía la hipótesis del inconsciente y sin embargo seguía insistiendo en un discurso en el que predominaba el tema de la conciencia. Él nuevamente insiste y trata de llegar a ese público de científicos, de biólogos, de filósofos, etc. O sea que también cuando uno lee, dice, bueno, qué bárbaro, qué esfuerzo, ¿no? Realmente, si uno lee ahí también algo de la intención en Freud. O sea que ese discurso de la época que pasaba, o que todo pasaba por la conciencia, era necesario revertir y volver a enamorar al público con la hipótesis del inconsciente. Bueno, para Freud había un algo más allá de la conciencia, contenidos psíquicos reprimidos y desconocidos por la conciencia, haciendo del inconsciente, del ¿Cómo? ¿Cómo?
Alguien se tiene que mutear. Ah, Claudia, Luz, por favor, mútense. Bueno, y hacer del un bebús, del inconsciente, un concepto central de su teoría. Es entonces desde ese lugar del discurso imperante que Freud escribe entonces Más allá del principio de placer. En la reunión anterior, Celia se preguntaba ¿por qué habla del más allá del principio de placer cuando en realidad está ubicando un más acá que funciona primaria e independientemente del principio de placer? Y pensándolo un poco, nos pareció lo siguiente y a ver qué es lo que ustedes piensan. Es el tiempo en el que él está pensando una metapsicología en la que metapsicología en la que se pudiera dar cuenta de todo aquello que la psicología no puede dar cuenta, lo que no tiene acceso. Y entonces la metapsicología sería algo más allá de la psicología y con eso podemos decir que se funda el psicoanálisis. De la misma manera que la física no podía responder a, a preguntas como, por ejemplo, la sustancia de la esencia, etcétera, miles de preguntas que la física no podía responder, hay una metafísica que da lugar a la filosofía. Entonces pensaba, más allá del principio de placer, no se puede pensar como algo que va más allá que el principio de placer no puede responder. ¿Se entiende? Bueno, porque es en ese contexto de 1919 donde también él tiene una conversación con Lu Andrea Salomé. Esto ya lo dijimos, pero me parece que algo de la repetición, eh, bueno, se va inscribiendo, ¿no? Algo de la repetición se va inscribiendo, entonces él está en conversaciones con Lu Andrea Salomé, quien le dice, bueno, ¿qué pasa con su metapsicología? Y él le responde, la metapsicología todavía no está escrita. Y entonces le escribe algo muy interesante y le dice, digamos, ese corpus metapsicológico, ¿no? De varios textos. Entonces le escribe a Lu Andrea Salomé y eh, le dice, la naturaleza fragmentaria de mis experiencias y la naturaleza esporádica de mis ideas no me permiten aún un procesamiento sistemático de un material que se llame metapsicología. Pero añade Freud, si la vida me lo permite y vivo otros 10 años, y si mantengo la capacidad de trabajar durante ese tiempo, no me muero de hambre. 1919 es después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. No me muero de hambre, no me matan, no me siento demasiado afectado. ¿Cuánto hay de presente, no? Es horroroso, es una crueldad insospechada. Bueno, no me muero de hambre, no me matan, no me siento demasiado afectado por la miseria de mi familia o de quien me rodean, demasiadas condiciones estoy poniendo, entonces prometo más contribuciones. El primero de ellos estará contenido en un ensayo que se llama Más allá del principio de placer. Eso es en 1919 y el principio de placer se publica en 1920. Cuando yo decía al comienzo que remite todo esto un poco al proyecto, ¿no? Por la terminología, no nos olvidemos que el proyecto fue escrito en 1895, pero recién 52 años más tarde se publicó, o sea que se tuvo acceso recién en 1950. Yo no lo recordaba, pero nosotros éramos muy jóvenes cuando... Sí, sin autorización de Freud, exactamente. O sea que en 1950 recién se publica. Eh,
Lo digo porque después vamos a ver algunas cuestiones sobre la Carta 52 que son contemporáneas a ese tiempo, ¿no? Que es de 1896. Bueno, entonces, por otra parte, Luz decía, hola Luz, Luz decía, el aparato psíquico puede conservar huellas. Salté un momento, Eduardo en un momento decía, ¿hay huellas? ¿Dónde están? ¿Cómo se inscriben? Y Luz decía, el aparato psíquico puede conservar huellas, pero a su vez tiende sus antenas y las retrae rápidamente. A lo cual en un momento de la conversación, Marta recordaba, digamos, de la neurología, las dendritas de las neuronas que reciben y procesan señales, neurotransmisores, de otras neuronas a través de la sinapsis. Y seguía Luz. El aparato psíquico puede conservar huellas, pero a su vez tiende sus antenas y las retira rápidamente, y decía algo de lo efímero de la conciencia. Yo diría atravesada por la discontinuidad del inconsciente. Podríamos pensar ahí algo en relación a la decisión del yo, y más adelante en Lacan como la construcción del matema del ese tachado, ¿no? Del sujeto. Y ahí es donde, bueno, engancho un poco con la carta 52, no sé si se ve, lo tenemos que ver, no sé si, oh, no se ve nada, ¿no? ¿Se ve algo? Luz, ¿se ve? Más cerca, un poco más cerca. Sí. No se puede. No se puede. Ahí está bien. Bueno, ¿se ve? Sí, ahí está perfecto. Bueno, sáquenle una foto o algo. Bueno, a la pregunta de ¿No lo podés Eduardo. poner otra vez así le sacamos una foto por acá? A ver, lo más cerca posible, un poco más abajo. Ah, se te fue. A ver, espera. Ahí. Un poco más abajo. No, más arriba. O sea, más, pero sí, pero inclinado. Bueno, no inclinado para importa, no abajo. importa. No, sí. A ver, así, Sí. Bueno, no hace falta, no importa. ahí va. Pinta vos porque no te escuchan. Sí, Bueno, si va, en o si no, no en importa. realidad No. está más inclinado para abajo, pero bueno, como me parece. Bueno, entonces, sí, por ahí está. Claro, que lo busquen en la cara. Hay una frase muy maravillosa de un poeta que ahora no me acuerdo, que dice, vinieron a buscar los demonios y dije mejor, que no me los lleven los demonios, que me los dejen. Y vamos a ver que los demonios van a aparecer por acá en un pie de página interesante. Y yo quería mencionar, primero que le agradezco a Cristina sus palabras, cómo ella tomó lo que cada uno fue diciendo a lo largo de estas reuniones. Me parece que esto es muy interesante. Y bueno, nos hemos acompañado en el desconcierto que de alguna manera produce la lectura de este texto tan difícil. Y a mí también me sirvió de alguna manera algo que Lacan dice en el seminario 2, hablando de este texto, me hizo un poco de gracia porque sus interlocutores son Hippolyte, Manoní, Bejarano, y están totalmente perdidos, ¿no? Entonces dicen que están desorientados, ¿no? Que les hace enigma esto de, del retorno a la materia, del que habla Freud, respecto de en qué consiste la compulsión de repetición. Bueno, en fin, y hablan de cierto sentimiento paradójico respecto del texto, que a mí
me sentí identificada con esto de lo paradójico, y Lacan dice algo interesante, ¿no? Porque dice que justamente lo paradójico es interesante porque los hechos paradójicos, dice, son los más instructivos. Y dice que la dificultad de este texto, entre otras, tiene que ver con que Freud intenta una y otra vez hacer entrar en el marco del principio del placer cuestiones que la clínica lo cuestiona respecto de esto. Bueno, yo me hice unas preguntas que son muy elementales, que pueden parecer, pero que me funcionaron, que son preguntas que me surgieron. ¿Cómo es posible que la repetición de lo mismo traiga algo nuevo? Si bien esto es algo que, bueno, hemos hablado, pero parece paradójico. ¿Cómo es posible que haya disfrute en la repetición de una escena traumática? ¿O de qué se trata este disfrute? Y lo que me hizo enigma, y la verdad que fue muy gozoso hablando de, es investigando esto que voy a decir, me encontré con el chiste y con lo apasionante que es la lectura de Freud, siempre, que uno se sorprende, ¿no? Porque encuentra algo que no se lo esperaba. Entonces, a mí me hizo pregunta la diferencia entre el goce infantil que busca la repetición de lo mismo, es decir, lo idéntico como condición de goce en la infancia, y el hecho de que un chiste repetido se anula como tal. Y está bien que si estamos pensando en un niño, bueno, no está todavía terminado de constituir su aparato, habla ahí Freud de un signo, dice, de carácter, ¿no? De algo que, la búsqueda de lo idéntico como algo que desaparece. Pero bueno, voy a retomar, también me gustó tu pregunta respecto de la marca, a ver que lo anoté acá, ¿es la repetición lo que hace la marca? Porque hay como cierto lugar al que fui a parar a partir de la lectura de lo que Freud dice en el chiste, que me conduce hacia ese lugar estructural primario del juego y la repetición en el origen, antes aún del juego del Fordá. Después lo tomo esto. Ahora, en este párrafo en el que dice que las exteriorizaciones de la compulsión a la repetición que se encuentran en la temprana vida infantil, así como en las vivencias de la cura psicoanalítica, se muestran opuestas al principio del placer y presentan en alto grado un carácter pulsional. Va a enlazar ahí compulsión de repetición y pulsión, pero hay una llamada al pie de página que a mí me parece que es muy interesante, que yo la quiero compartir, porque en esto de definir la pulsión como la vuelta a lo inorgánico, como tan biológica, digamos, en esta llamada al pie de página, dice, pero me salté el ejemplo, bueno, no importa. La llamada al pie de página lo que dice es que pulsión lo toma acá, el Triebhaft, lo toma, es un término, dice, de vieja raigambre en la literatura alemana desde fines del siglo XVIII y traduce lo impulsivo, lo passionné de la Ilustración francesa, lo impulsivo, lo apasionado y reflexivo. Hay un diccionario de términos alemanes de Freud, sí, que se llama el Diccionario de Hans, donde toma la misma palabra, eso, que el hub es mente,
amorosamente, lo toma para el lado de la erótica y de lo amoroso. Y me parece a mí muy enigmático cómo aparece esto en dos traductores diferentes, uno el de Amor-Rorto y otro el de Hans, ligado a lo erótico amoroso. Ahora, en esto de la reiteración de la vivencia displacentera, en el caso del juego infantil, yo traje una viñeta del Hospital de Quemados, de una niña. En el Hospital de Quemados, los chicos tienen que ir más de una vez por semana al quirófano. Van 2 veces por semana. Y bueno, esta nena estaba particularmente aterrorizada con el hecho de ir al quirófano. Y entonces hacía un juego repetido en el que ponía una muñeca arriba de una camilla y la llevaba y la traía permanentemente al quirófano. Ahora, lo que era verdaderamente apasionante era el goce, el enunciado y la enunciación, el goce que ella tenía en este juego. Y me decía, qué lindo este juego, Susana. Qué lindo este juego, Susana. Susana, te voy a llamar, Susana es muy largo, te voy a llamar Susanita. Bueno, me parece muy interesante cómo la construcción de la escena, ahí tomó Spiel, con perdón de la pronunciación, y cómo lo toma en la segunda, digamos, en el capítulo 2, Freud, como representación escénica, digamos, cómo ella liga, ¿no?, lo traumático a través del juego, y esto, bueno, le permite soportar esta cuestión insoportable, ¿no? Entonces, lo que dice Freud respecto del juego es que perfecciona el dominio procurado, ¿no?, de la situación traumática. Bueno, tu nombre es muy largo, me decía, te voy a llamar Susanita. Bueno, la escena lúdica permite ligar lo irrepresentable. Como dice Freud en el apartado 2, cuando lee la palabra alemana para juego como representación escénica. Ahora, lo que Freud dice a continuación es que ni aún la repetición de vivencias placenteras es suficiente para que el chico, para que el niño el niño sigue exigiendo la identidad de la... ¿Perdón? Sí, la identidad de la impresión, la repetición. Sigue exigiendo la repetición de lo mismo, sea displacentero o no sea displacentero, ¿no? Parece paradójico, también va a exigir que cuando le cuentan un cuento, lo vuelvan a repetir una y otra vez. Y hay ahí un goce, como también hay un goce en el chiste, pero que es de otro orden, porque en el chiste repetido no tiene ninguna gracia, digamos, ¿no? Entonces, hay unas observaciones que Freud hace en el chiste que a mí me parecieron realmente muy, muy ricas, y que, bueno, por eso las quiero compartir con ustedes, ¿no? Él dice, el hombre es un incansable buscador de placer y le resulta harto difícil cualquier renuncia a un placer que ya haya gozado una vez. Con el alegre disparate
el Bier, sí, esto sí lo podés pronunciar vos. El Bier. Acercar el micrófono. Bierschwerden, sí, es algo en relación a la cerveza. Pero no sé. Es un disfrute, Sí, es un disfrute de tomar el- de la toma de cerveza. Es un disfrute de la toma de cerveza. Bueno, y claro, porque es beer. Beer es cerveza. Bueno, Schwerden sería el, qué sé yo, la exaltación. Y los alemanes quieren. el estudiante dice, bueno, esto es muy interesante porque porque en realidad se trata de, digamos, estudiantes profesionales que participan de un congreso y que después del congreso se van a hacer esta beer en donde se burlan de, de lo que han estado diciendo, de lo que hablan, ¿no? Y entonces deforman hasta el disparate las palabras que estuvieron utilizando, dice, las intelecciones recién adquiridas, y hay un resarcimiento por la inhibición de pensamiento que deforma hasta el disparate lo que fue dicho con seriedad en el Congreso. Hay ahí un goce, podríamos decir. Bueno, ahora hay un alivio de gasto psíquico y lo que quiero tomar, porque me pareció una perlita, francamente, es que él, hablando de la psicogénesis del chiste, dice, antes de todo chiste, existe algo que podemos designar como juego o chanza. El juego, atengámonos a esta designación, aflora en el niño mientras aprende a emplear palabras y urdir pensamientos. Es probable que ese juego responda a una de las pulsiones que constriñen al niño a ejercitar sus capacidades. Al hacerlo, tropieza con unos efectos placenteros que resultan de la repetición de lo semejante, del redescubrimiento de lo consabido, la homofonía, y se explican como insospechados ahorros de gasto psíquico. No es asombroso que estos efectos placenteros impulsen al niño a cultivar el juego y lo muevan a perseguirlo sin miramiento por el significado de las palabras y la trabazón de las oraciones. A mí me parecía muy interesante esta cuestión de lo homofónico, digamos, el juego con lo homofónico, luego en el juego el niño exige siempre la repetición de lo idéntico. En cambio, el chiste repetido pierde gracia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el juego de la nena confluyen lo traumático del accidente y el juego pulsional, ¿no? La novedad es la condición de un goce en el que siempre está presente una pérdida, aunque se trate de la aparente repetición de lo mismo. En el seminario 11, para Kierkegaard, tanto como para Freud, la repetición no se asienta en ningún retorno de la necesidad. La repetición exige lo nuevo, se vuelve hacia lo lúdico, que hace de lo nuevo su dimensión. Detrás del chiste está el juego, el ahorro de energía. No, la verdad es que me perdí, porque
el primer juego es vocálico, me perdí, y hay algo que es muy interesante en esta, que encontré como muy interesante en esta cuestión, respecto de que el primer juego es vocálico, ¿no? Y hay, me perdí en la... Estaba con la homofonía, claro. Los sonidos. Exacto, pero hay algo que es anterior al OA, hay algo que es anterior, que es el balbuceo, el ser del balbuceo o el laleo. La música, claro, el laleo. Es decir, hay ahí un goce, ¿no? Que antecede, digamos, de alguna Es manera. el goce por la propia voz. Sí. Es el goce por el sonido, me parece, en el bebé, ¿no? No se trata del sentido, se trata del goce por el sonido, la repetición de la propia voz, y en este diálogo de este laleo con la madre o con el cuidador, que le dice y algo responde y después lo sigue haciendo por su cuenta. Como que hay comienza algo que empieza a inscribirse de alguna manera, ¿no? Como precursor, que decías vos, del juego. Es el ritmo, sí, es el ritmo. Bueno, no sé por qué me perdí, no sé por qué. ¿Quién va a coordinar la conversación? Bueno, yo te voy diciendo si hay alguien que acá levanta la mano, ¿no? Otra mirada. Yo voy a mirar acá un poco quién levanta la mano del Zoom. Digo que voy a mirar un poco quién levanta la mano del Zoom para compartir la conversación. No, Raquel, yo te aviso. Yo te aviso. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo. Es una presentación conmovedora, me parece, que cada una ha podido decir, ¿no? Digamos, es lo que evidentemente no es tan fácil. Es más fácil repetir, en el sentido de repetir textos. Pero bueno, volviendo a la repetición. No, pedí la mano primero porque hay algo que me parece que está buenísimo en haber traído primero, Cristina, la Carta 52, porque creo que da pie a algo muy, muy fundamental para pensar esto de la repetición, ¿no? La pregunta que hacía Susana era, ¿cómo es que aparece lo nuevo en la repetición? Bueno, en la Carta 52 yo creo que ya está, de alguna manera Freud ha dicho todo, en cierto modo, porque él se pregunta, ¿cómo funciona el aparato psíquico? ¿No? Y yo diría, ¿y cómo funciona el análisis? Porque básicamente él propone que no es que haya varias inscripciones de la huella anémica, sino que es una misma que va viviendo transcripciones, salvo cuando se produce una fijación por lo traumático. El problema de lo traumático es que no permite que ese material psíquico, dice Freud, se siga transformando. La transformación él la nombra transcripción, ahí en la Carta 52, pero después Jan Arush, muchos años después obviamente, a mí me parece que hace una lectura muy interesante de la palabra transcripción, que, bueno, es la que está, recién la chequeé en Google para ver si no estaba equivocada, porque, bueno, transcripción es un modo, otro modo es transliteración y otro modo es traducción. La traducción es la que más conocemos, que es por el sentido. La transliteración es letra a letra, de un cambio de una letra a la otra. Y la transcripción, que es la palabra que usa Freud acá, es el pasaje, digamos, el cambio de un modo, de un sistema por el otro, como ser del audio al texto. Si pensamos en el trabajo analítico, todos estos formatos creo que es lo que va ocurriendo, y por eso
la repetición supone cambio. Bueno, perdón, no quiero abarcar más. No, perdón, agrego nada más esto de lo que dijo Graciela con respecto a la Carta 52, que me parece que le tenemos que podemos dedicar, que la palabra que utiliza Freud es Schrift. Dentro de la palabra Schrift es escritura o letra. Entonces no es una traducción, como decía Graciela, sino que es una transcripción, ¿no? Del término alemán, nada más. Bueno, también quería agradecer la puntuación que hicieron y además esto que mencionaba Susana, Cristina, de traer ¿no? el trabajo que te has tomado de ir seguramente recordando y anotando preguntas y cosas que se dijeron en encuentros anteriores para desde ahí poder seguir pensando. Me parece te agradezco ese trabajo particularmente. Y lo que han podido leer del texto, que a mí me pasó que cuando lo leí, que hubo momentos que me resultaron hasta angustiantes, no sé si, pero lo quería comentar porque había alguna cosa que leía que yo decía, uy, esto es como muy fuerte, ¿no? Bueno, recién decíamos con Betina, cuando comentabas, Cristina, lo que él le dice a Lu Andrea Salomé, esto de Freud, ¿no? Que se pone, que es uno más, es uno más. Él logra eso, ¿no? A pesar de todo lo que construye y dice, porque uno lee este punto 5 y después se lo escucha a él diciendo, bueno, si no me muero de hambre, si no me mata la guerra, ¿no? Como uno más. Bueno, me parece siempre tan conmovedor. Y pensaba, a raíz de lo que decías, Susana, bueno, esto de tu pacientita en el hospital, y lo que traías del juego y del chiste, me acordaba de algunos niños que cuando, bueno, que están en una situación por ahí más complicada que otros, que cuando descubren que el chiste hace reír al otro, ¿no? Como que hay algo que el chiste convoca al otro, lo repiten, ¿no? En un intento digo, ¿no? Y uno lo pensaba porque yo muchas veces me encuentro en la clínica diciendo, bueno, pero ya no es gracioso, me lo pregunto para mí misma, digo, pero esto ya no es gracioso porque un chiste dicho 2 veces ya no es gracioso, 2 veces por ahí uno se puede decir, el tercero ya, ¿no? Ya no es gracioso. Pero cómo ahí estos niños siguen intentando algo que me parece, ahora lo estoy pensando a partir de lo que trajiste, que es dirigirse al otro con un intento de enlazarse, ¿no? Porque ellos por ahí logran un chiste, que cuando uno, bueno, a mí me conmueve porque un niño que logra hacer un chiste es como uno dice, wow, lo logró, ¿no? Logró eso, y uno se ríe genuinamente, y de repente uno ve que vuelve, ¿no? Bueno, me quedé pensando esto que me aportó un montón para el trabajo en ese punto, ¿no? Porque entonces, no, claro, por ahí en los adultos también, pero en los niños es muy llamativo el cómo repiten un chiste que ya no es gracioso, y yo siempre me pregunto, bueno, ¿cuál es el intento? ¿Qué buscan en esa repetición? ¿Qué inscripción, no? Pero me parece que hay ahí como un intento de enlazarse al otro, ¿no? Bueno, no sé, lo dejo también como pregunta, a ver qué piensa. Eduardo. Gracias por las presentaciones, Cristina, Susana, realmente es un texto dificilísimo. No sé si llegué a la angustia leyéndolo, pero... Yo sí. Con las palabras inhibición, síntoma y angustia. Eso es lo que me pasó. Inhibida, después
un síntoma que era de lo corporal y de, por suerte la angustia. Hubo una barrera. Sí. Y fracasó. Dos cositas o tres muy cortitas. Cristina, creo que en algún momento tendremos que poner sobre la mesa el tema de la Bejahung y de la Austosung, Con mucho gusto. porque efectivamente es algo complejo que tiene que ver con la inscripción, con el estatuto de lo que se inscribe, de cómo puede retornar lo que está inscrito o no, dónde. Realmente en algún momento lo vamos a tener que retomar. Gracias por traerlo. Susana, me pareció muy interesante, porque yo también me hago la pregunta, bueno, ¿la repetición de lo mismo trae algo nuevo? ¿Cómo? Por ahí está Luz, posiblemente lo toma. Sí. Tiene la mano levantada, ahí Luz. Después Está lo anotada. retomo. Sí. Cuando Luz. Luz va a traer sobre todo su aporte luminoso el lunes que viene, cuando comencemos con Veremos. la próxima clase del seminario 17. Pero pensaba, porque tiene alguna conexión. Antes, creo que es en el 11, no me acuerdo, Lacan para hablar de lo que implica el efecto de la entrada del significante en cuanto a los efectos repetitivos, cuando dice mi abuelo es mi abuelo, los dos términos ya no son lo mismo. La Mi tautología. abuelo es mi abuelo, ya no es lo mismo. En cuanto puede entrar la cadena significante a funcionar, pero claro, con la implicancia del corte entre el significante y el significado. Digamos, ahí volveríamos sobre Bejahung y Austosung. Tal vez por ese lado venga, no lo sé. Y la otra cuestión, para mí es un problema, porque realmente veo que Freud está trabajando mucho en la cuestión, en principio, diferenciando el funcionamiento primario del secundario, inconsciente, preconsciente, consciente. Lo no ligado por el lado de lo inconsciente y el esfuerzo de ligación, la tarea de ligación que tiene que ver efectivamente con el intento, pienso en la chiquita que vos nos traes, Susana, de ligar la experiencia intramitable, pero haciéndola entrar por la vía de la repetición. Entonces, la tarea de ligar es previa al principio de placer, o que se desentiende incluso del principio de placer, pero que sin embargo empieza a gestionarlo. Ahora, la pregunta que yo me hago, porque realmente no entiendo muy bien, es cómo. A ver, trato de resumirla. Funcionamiento inconsciente, principio primario, energías no ligadas. Ahora, sin embargo, el fantasma, la fijación fantasmática produce cierta ligación y a veces intensa. Eh, eh, ¿Por dónde está la falla entonces? Porque hay una ligación que funciona en lo inconsciente. Lo traumático vendría por el lado de lo que no está regulado por el fantasma, por algo que excede al marco fantasmático. Ah, Es como la borradura, realmente. Es decir, estoy pensando en el caso de un niño, digamos, que se quema en determinadas circunstancias que tienen que ver con la muerte del padre. El padre se muere alcoholizado y al poco tiempo el chico tiene un accidente, ¿no?, en el que echa alcohol sobre un fuego, se quema y está en una introversión libidinal total, no habla, no juega, no quiere comer y se quiere morir, ¿no? Hay ahí una borradura, ¿no? Una irrupción traumática que lo deja, introversión libidinal, lo llama Freud, ¿no? En un estado de introversión libidinal, donde lo fantasmático, ¿dónde está? Desapareció, quedó borrado por el trauma. No sé, se me ocurre esto. Pienso en este caso en particular porque fue un caso en donde
bueno, era muy difícil trabajar con el chico porque el chico no jugaba, no hablaba, incluso se alimentaba por sonda, o sea, estaba en un estado, se quería morir, en realidad se quería morir, ¿no? Bueno, quizás sea un caso extremo, pero... Tensión cero. Claro. No sé, Gabriela. No, es Ahora, cortito, pero tiene que ver con lo que decía Eduardo, porque yo también me gustaría, como los que están en el grupo, bueno, no sé, por ahí entre todos, porque pensaba en esa diferencia entre la neurosis traumática, la psiconeurosis o la neuropsicosis de defensa. Este texto es del 1920, ¿no? Más o menos. Pensaba qué sería la neurosis traumática en esa época, ¿no? Si es lo mismo que cuando en este esquema de la Carta 52, porque él en un momento pasa, ¿no? Como de la teoría del trauma a la fantasía, ¿no? Cuando descubre esto de que no es un trauma realmente vivido, sino que ahí ya la fantasía sería como una ligadura, ¿no? Como una escena. Eh, bueno, eso, me preguntaba como qué sería la neurosis traumática acá, porque él dice ya cuando empieza el texto, ¿no? Que esta como fracaso de la protección antiestímulo deviene en la neurosis traumática, ¿no? Bueno, no sé, eso. Luz. Bueno, sí, también les quería agradecer un trabajo enorme y muy interesante ir a la Carta 52 y a los otros textos de Freud para poder pensar bien de lo que está hablando y cómo nos compete, ¿no? Y estaba pensando, bueno, la cuestión, por un lado, de la repetición, ¿no? Que hablaban, y el reencuentro con la repetición en el juego del niño, con el encuentro con el goce, ¿no? De esto, pero que para mí tiene, en la mayoría de los casos, ciertos... cuando Lacan en el seminario 11 dice que la repetición demanda la diferencia, inclusive en el juego de repetición de los niños, recuerdo un pequeño juego de mis nietas que tienen 3 años y son mellizas, ellas son princesas, yo soy el príncipe, se tienen que casar, tiene que haber 3 cosas, después puede variar. Les tengo que poner la corona, poner el anillo y hacerlas bailar. O sea, son como 3 elementos a cada una, ¿no? 3 elementos que no pueden faltar porque hacen a la estructura de la escena fantasmática, digamos, ¿no? Entonces en el juego a veces hay una repetición, pero siempre, inclusive en el juego de los niños, hay una cuestión que hace alguna diferencia, ¿no? Y la cuestión de la ligadura de las huellas némicas, porque acá en la cuestión traumática, bueno, no queda claro si hay una falla en la ligadura o hay un exceso intramitable, y que vos, Cristina, traías en relación a lo que Lacan trabaja con lo real, qué se hace con estas marcas, y bueno, cómo hacer con esto real que irrumpe, que es del orden de lo contingente, o bueno, distintos modos de presentación de lo real, eso ya yéndonos a Lacan, pero volviendo a Freud, creo que acá hay una cuestión que va desde la disposición a la angustia que hablaba en el punto 4 y cuando fracasa la angustia, y el estado de ligadura de estas huellas o no en lo que se llama la neurosis traumática para él, y que recién Raquel se preguntaba, bueno, hay varias, las de la época eran la neurosis de la guerra, por ejemplo, ¿no? Ya que estaba hablando, eran directamente de experiencias vividas inasimilables, no lo de las histéricas, ¿no? Me parece que también eso estaba muy presente, ¿no? Y cuando se preguntan qué pasa con la huella, acá vos, Susana, te habías hecho una pregunta, ¿es la repetición lo que hace la marca? Entonces yo pensaba en la marca, la huella y la cuestión significante, el borramiento de la huella, y la autosum y la Beiajum que traía recién Eduardo, ¿no? Que tiene que ver con
la incorporación, la expulsión, estas marcas fundantes, míticas y la identificación primaria, bueno, algo que va por ese camino, ¿no? Por ahí un poco, traje un poco mucho, pero bueno, eso es lo que venía pensando. Gracias. A ver, tampoco es que se me arma una pregunta, pues son varias cosas, sí, que me van surgiendo a partir de la puntuación, de lo que van charlando y de lo interesante de todo lo que han traído, ¿sí? Y bueno, pensaba en esto de lo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo, sí? Que la repetición inscribe o busca, ¿sí? Pero en una idea de pensar lo nuevo por el lado de una repetición que pareciera ser que es paradójico, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? De también, comentábamos con Paula, cómo hay momentos y tiempos en la constitución subjetiva, supongo, que tiene que ver con distintos tiempos de búsqueda, ¿no? En donde en un momento es necesaria la literalidad para después perderla, porque después si no ya no es gracioso, ¿sí? Entonces digo, bueno, es un punto, ¿no? De búsqueda en esa literalidad que se busca, se inscribe, ¿sí? Pero después lo que es gracioso es el tropiezo, ¿sí? Digo, y si no aparece esa dimensión, no aparece la gracia, ¿sí? Y entonces, bueno, pensaba lo paradójico que es, ¿no? Esta lectura que hacemos, que por un lado aparece algo, por otro lado aparece otra cosa, por un lado aparece la repetición, por otro lado aparece la diferencia, y esto me parece que es genial en este punto de creación al que estamos todos todo el tiempo, ¿no? Sumergidos, inclusive en la lectura y en los comentarios, que todo el tiempo, bueno, esto que vos decías, Cristina, bueno, lo vuelvo a decir, que es tan necesario, pero inclusive hasta para perderlo, ¿no? Bueno. Claro, el tema de por qué la repetición de lo mismo traería una diferencia, ¿no? En principio está además la dimensión del tiempo. Por ejemplo, Heráclito es la discusión entre Parménides y Heráclito, ¿no? Es decir, como que existiendo el tiempo se pierde la dimensión óntica de ser lo mismo. Heráclito decía que vos no te podés bañar 2 veces en el mismo río. Es decir, hay algo que tiene que ver con pensar el campo, y eso lo aparece en el 11, la repetición como acto, ¿no? En el sentido de que hay un intento, digamos, de captura del mismo goce, ¿no? Pero que en realidad, en un punto, es imposible que se refiera a lo mismo, al mismo objeto y a la misma manera de decirlo. Porque incluso en la experiencia, justamente, lo que permite el análisis es justamente la posibilidad, la ligadura sería una manera de poder, como decía Graciela, ¿no? A través de la transliteración, poder justamente ir como encontrando nuevos apalabramientos que vayan ligando aquello que de alguna manera aparece siempre como la dimensión de real en el sentido de que hay algo que, hay un goce, pero hay algo que es incapturable, hay algo que siempre es del orden del exceso, ¿no? Siempre hay un campo ahí que siempre amenaza la homeostasis, diríamos, del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, por eso, digamos, por eso en la transferencia, el profesor Lacan planteaba que es, si lo pensamos como repetición, es justamente la oportunidad que en transferencia implica producir sucesivos actos de inscripción, ¿no? Es decir, la manera de ir borrando significados, abriéndose a otros, ¿no? Porque en realidad, porque me parece que además Freud plantea lo mismo, ¿no? Cómo él se trae toda esta cuestión del más allá, porque no le alcanza pensar nada más que la dimensión de hacer consciente lo inconsciente. Claro, pues no hay, porque no hay identidad, claro, no hay identidad. No hay identidad. Ese es me parece que es por ese lado. Pero bueno, igual es todo un enigma.
relación a esto. No, que me quedaba pensando esto que vos decías. La otra vez estaba leyendo un libro y me encontré una frase que es muy sencilla, pero me pareció que genial, que decía, las palabras rompen. Y me parece que lo divertido y lo necesario en un análisis también es recuperar esa dimensión de la palabra, donde la palabra viene a romper esa coagulación de sentido o esa identidad, ¿no? Que digo, y es como recuperar una dimensión de la palabra, ¿sí? Esta de romper. Vamos a la postura. Bueno, un poco para seguir en esta misma línea que han dejado picando con las presentaciones, entre otras, pero esto de cómo la repetición de lo mismo trae lo nuevo. Y darle alguna otra vueltita, además de todo lo que ya se ha dicho. ¿No? Pensaba que, y tomando lo del esquema de la Carta 52 que Cristina nos recordaba, que ahí, y para decirlo en términos freudianos, aparece esto de que no hay inscripción, solo hay transcripciones, ¿no? Para decirlo en otros términos, no hay referente, el referente es real, la inscripción es real, no cesa de no escribirse, ¿no? De no escribirse. Entonces, ahí me parece que eso da cuenta también de que la repetición lo que introduce es justamente lo que no es lo mismo. Y que esa dimensión de pérdida, porque se introduce la pérdida, es la que abre, me parece, y bueno, escuchaba lo que vos traías de estos chiquitos tan conmovedor, ¿no? En situaciones tan extremas, tan dolorosas, ¿no? Como el recurso a la dimensión de la repetición en el juego, sí, realmente, siempre además con alguien, ¿no? Digo, está Susanita. Sin el otro. ¿Eh? Y Sanita, sí, tal cual. No, quería sobre todo eso, porque hay un montón de cuestiones que trajeron que. Y bueno, y obviamente lo mismo, ¿no? Que además no hay marca que se repite, sino que la repetición permite no sé, para llamarlo de otro modo, las transcripciones, abre el camino de las transcripciones. Bueno, por ahora. Bueno, no sé, ya todo lo que se fue hablando, ante todo, muchas gracias, muy bueno. Todo lo que se fue hablando es un poco lo que iba pensando y me lo iban respondiendo. Lo único que podría quizás agregar, pero todo el tiempo que creo que lo puedo apresar y decir, se me escapa, que creo que tiene algo de esto, ¿no? Porque pensaba, Paula, el niño que repetía y que Paula se pregunta, bueno, ¿cuál es, ¿no? La búsqueda ahí, porque en análisis tratamos de leer eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo creo que les conté de una pacientita que se escondía, me pidió jugar a las escondidas, mi consultorio que es un ambiente, entonces yo dije, bueno, bien, juguemos. Obviamente yo tenía que hacer no sabía si tenía que hacer que la encontraba, si tenía que tardar en encontrarla, si me tenía que dejar encontrar, no sabía de qué se trataba, ¿no? Y había una insistencia, una repetición en ese juego en los mismos lugares, ¿no? Atrás de la puerta, abajo del diván, etcétera, hasta que un día no la encontré. Bueno, y no es que se había ido, ¿no? Sino que yo no la encontré. Y bueno, ahí yo hablo un poco del factor sorpresa, y tomaba la sorpresa como eso que se escapa, ¿no? Esa filtración. Entonces mi pregunta es, los niños, que lo he vivido con pacientes, pero también con mi hijo, creo que vi 34 veces el video de Manuelita, la película, y una vez me acuerdo que nos fuimos de vacaciones y la llevamos en otro sistema, traspasada, porque como era otro país, ¿no? O sea, ahí había algo que no termino por momentos me parece que tiene que ver con que algo se pierda, con registrar la diferencia, la no identidad, y por momentos pienso que también hay
la opción de que no aparezca lo angustiante, la sorpresa. No sé si tiene que ver con el momento en relación a la sexualidad, ¿no? Que vos aportaste algo de eso. Bueno, un poco de estas cosas que me resultan muy interesantes, la verdad. No sé a quién le toca. Sí. Ah, sí, bueno. Bueno, sí, sí, no, bueno, justo lo que estaba, por lo que estaba diciendo Mariela, entre el signo perceptual, e inconsciente, yo creo que ya lo puso Freud, pero no recuerdo si no lo agregó Lacan, ubica la negación. Y la negación es el borramiento de la huella, donde ahí se inscribe la marca. O sea, la marca se inscribe por repetición en la función de la negación de la huella, esto está en el seminario de la identificación. Bueno, es complejísimo todo esto porque uno piensa, ¿cuál es la temporalidad? ¿No? Porque por supuesto esto ocurrió, pero a la vez ocurre todo el tiempo. Ocurre todo el tiempo. Y en este sentido, lo último que quería decir es que una cosa es la función de la repetición, que es un trabajo de significante. La cadena significante funciona por repetición, porque el S2 resignifica el S1, es retroactivamente. Esto es como una mecánica el automatón, digamos. Y en otro momento Lacan dice que es la pulsación del inconsciente. Bueno. Y otra cosa son las repeticiones, bien diferente esa identidad que busca el chico, que no puede ir al chiste porque no pasó por el Edipo, no termina de estar reprimido lo que tiene que estar reprimido, porque el chiste es el retorno de lo reprimido, y por eso es la novedad y la gracia. Cuando se repite no hay más sorpresa, ¿no? No. Bueno, muchas gracias. Tiene que haber un barramiento del otro. Bueno, igual nos podemos demorar, perdón. Bueno, no sé, pero podemos no ser tan exigentes con el tiempo. No sé, digo, lo propongo como idea. Estamos pensando. Ah, bueno, digo, son. Ya me olvidé lo que iba a decir, porque me inhibieron con la censura. Bueno, no, a ver, bueno, digo esto, me acordé a partir de esto que decían dos cosas. Una, en relación a esto de la repetición, me acordé de alguien que me decía, tenía una hija adoptada, y me decía, me pide todo el tiempo que le cuente cómo fue el momento de la adopción. Y si no se lo digo tal cual, me señala, no, pero vos la vez pasada me dijiste, bueno, ¿no? Y el intento, por esto que decías, Mariela, ¿qué se busca, digamos, ¿no? Si la literalidad o bueno, que sea tal cual, o también se señala, ¿no? Lo que no coincide con lo que se dijo anteriormente, que es una pregunta para hacernos. No, pero bueno, pasa lo mismo con los cuentos. Si uno le cuenta un cuento a un niño, él te dice, no, pero no es así, ¿no? Como, bueno, hay un intento de la repetición. No, bueno, pero está el señalamiento, digamos, ¿no? Bueno, y cuando mencionabas este chiquito que se había quemado, me acordé del marasmo y el hospitalismo del que habla Spitz. Y bueno, junté esto que decía antes, de que cuando yo leí este punto hubo algo que me conmovió, que me angustió, y me parece porque Freud empieza a ubicar lo que no le alcanza de la teoría de las pulsiones, ¿no? Y pensaba que, bueno, que uno se encuentra cuando él acá habla de la conservación, que no alcanza la conservación biológica, ¿no? Que lo que él venía pensando como la autoconservación, él ahí se da cuenta que no va por ahí la cuestión, que es necesaria las pulsiones sexuales, que después va a ubicar, ¿no? Bueno, me estoy adelantando un poco al texto, pero es con lo que no aparecía en este niño, digamos, ¿no? Me acordaba de lo que dice Spitz,
de cómo los niños que no entran en esa dimensión, podríamos decir, no pueden vivir, ¿no? Que para la vida se necesita otra cosa. Ah, porque claro, claro. Bueno, lo mío muy cortito, bueno, gracias. La verdad que es súper interesante la discusión. Traer algo porque me quedé pensando en esto de mi abuelo es mi abuelo o el abuelo es mi abuelo, ¿no? Y que ahí adquiere otra dimensión, otro sentido, y pensaba en el no es no, ¿no? Digamos que también viene, ¿no? A resignificar, ¿no? Que cómo se escucha esto de la repetición en la diferencia ahí, digamos. Eso. Patricia. Patricia, desmuteate. Ah, ok. Si no, no te No, ya sé que escuchamos. no hay tiempo, pero no, mando la pregunta y en todo caso que quede, porque estaba diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con estos signos percepción que no logran la transcripción, ¿no? Y lo pensaba en los casos graves, ¿no? Em, como por ejemplo esto que se llaman los limítrofes, que pareciera que están entre la neurosis y la psicosis y que constantemente, digamos, no pueden controlar sus impulsividades, ¿no? Como esto emerge desde otro lugar, ¿no? Y pensaba en algo muy interesante, que algunos de ustedes han tenido la experiencia, en los casos de lo que se llamarían los autistas, que cuando cambian de país y se encuentran con otro idioma que no es el materno, de golpe se pueden comunicar y se compensan. No sé, es muy interesante, ¿no? Entonces yo me preguntaba si justamente el tema también del debilitamiento de esto del nombre del padre, que vendría a ser esa batería de significantes con la que uno estaría cargado, ¿no? Bien puesta la palabra batería, ¿no? ¿De dónde sale, de dónde tomamos los recursos para las transcripciones, ¿no? Cómo, bueno, está este debilitamiento del otro, o sea, algo pasa con esa batería de significante que queda empobrecida, como que no tuviera carga, como para tomar, digamos, los significantes que permitan la transcripción de esos signos percepción, ¿no? Que no pueden ser transcriptos. Bueno, un poco lo tiro como algo a seguir pensando, ¿no? Bueno, nada más que esto. Gracias, increíble, la verdad, súper interesante. Gracias y Susana y Cristina. Dale. Bueno. Sí.